¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, yo le agradezco a ustedes y agradezco al maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, como todos los días estar con nosotros, y por supuesto al infaltable y queridísimo maestro don Rodolfo Sánchez Mena de la parte editorial de la dirección editorial de Voces del Periodista. Queridos amigos, les recordamos también que hashtag Voces del Periodista. Bueno, pues queridos amigos, gracias a los ingenieros Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara y por supuesto a todas nuestras compañeras y compañeros que en estos tres grandes grupos hacen posible técnicamente el abrazo mediático. Y qué decir de nuestro productor maravilloso, don Morrison, Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente. Y gracias también a la producción en redes, a don Jonathan Álvarez. Gracias, Jonathan, querido. Gracias siempre por su esfuerzo, su entusiasmo. Y bueno, pues, queridos amigos, el platicar con temas fundamentales de coyuntura con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena siempre será interesante, ¿no lo crees, Jorge, querido? Y más ahora que está el señor Kushner, que acaba de venir aquí. Visitó al canciller Videgaray y después se fue directo a Los Pinos para platicar con el presidente Enrique Peña Nieto. Celeste, este encuentro se da después del segundo presunto desencuentro, de la segunda presunta cancelación de la visita del presidente Peña Nieto a la Casa Blanca. Exactamente. Bueno, en este contexto, queridos amigos, hablar, como dice se llama la columna del maestro Rodolfo Sánchez Mena, de los juegos de poder, es muy interesante. Maestro querido, en este contexto, además tan próximo, cada vez se acercan más las elecciones, ¿no?, de este 2018, las elecciones en México. ¿Qué lectura nos puede dar? Yo le quisiera consultar a usted sobre lo que es la guerra económica de Trump, este corte con el neoliberalismo, ¿no? Cómo afecta a México, qué está pasando, cómo impacta. También hay otros tópicos importantes que lo comentamos con el maestro Jorge Santa Cruz, sobre las intrigas de la Casa Blanca. Recordemos que el poder no es lineal, sino es multidimensional y multidireccional, y que hay ese nuevo bloque económico al que representa precisamente Donald Trump. O sea, esto que ya lo hemos comentado, que ya lo hemos compartido. Y por otra parte, cómo van acomodándose o desacomodándose los dados con la relación precisamente con China, con Rusia, y sobre todo también el impacto que haya causado no solamente el anuncio, sino la realidad de una superioridad rusa en cuestiones de armamento, que son armas más bien disuasivas, más que de ataque, lo comentábamos en días pasados. Jorge querido, ¿qué planteamiento también para hacerle al maestro nos das? ¿Cómo no? Yo le plantearía al maestro Sánchez Mena el siguiente, Celeste. ¿Qué tanto la visita de Kushner tiene que ver con el cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con la situación preelectoral en nuestro país y con la política de seguridad nacional de los Estados Unidos? El señor Kushner vino con gente, entre otros, del Departamento de Seguridad Interna, si no me equivoco, y también de la Consejería de Seguridad Nacional. Maestro querido. Sí, desde luego viene acompañado con gente del Departamento de Estado. Sí, la visita es un tanto sorpresiva, sí, no estaba prevista, no estaba calendarizada, pero se da en este contexto de la cancelación de la reunión que se estaba negociando entre México y los Estados Unidos a través de nuestro canciller, del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
con el consejero principal, la gente más cercana al presidente Trump, que es su yerno, que es Jared Kushner, que representa en términos de la Casa Blanca un civil, porque la mayor parte del personal que allí labora pues son gente proveniente del ámbito militar, como son el general McMaster, que es el encargado de seguridad, sí, es el consejero de seguridad, y el jefe de la Casa Blanca, que es el general Kelly, y que los dos, ambos, han tenido conflictos con el señor Jared Kushner y le acaban de retirar lo que se llama en los Estados Unidos un documento que le permite a él diariamente leer un condensado de información que elabora diariamente la CIA sobre la situación de seguridad del país de los Estados Unidos a nivel internacional, más otro que hay un consejo internacional de asesores y que esto es muy importante para la función que tiene el señor Kushner. Sí, después de esto lo vamos a ver en más detalle, pero esto es muy importante porque el señor Kushner tiene una serie de funciones asignadas por el presidente de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas funciones? Además de la relación con México, tiene una como negociador fundamental de la paz en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. La función más importante que él tiene es este viejo y añejo conflicto entre los palestinos y el Estado de Israel para alcanzar la paz y con otros estados que están involucrados en el conflicto de todo el Medio Oriente, como son desde luego el Estado, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Pues bien, si dicho esto, la visita de Kushner en su relación con el secretario Videgaray, después de que dicen los medios de comunicación que el secretario, el consejero más importante del presidente Trump había sido degradado y prácticamente expulsado de la Casa Blanca, la función del secretario Videgaray estaba corriendo riesgo en dos ámbitos que son muy importantes. Las relaciones bilaterales de los Estados Unidos con México en temas tan importantes como es la seguridad y el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Esto es, sí, allí se estaba jugando todo este acuerdo, por eso la visita que se estaba negociando con el presidente Peña Nieto a los Estados Unidos era tan importante. Pero, ¿cuáles fueron las diferencias para que se cancelara esta visita? El presidente Trump también está en campaña en los Estados Unidos y está en campaña para su reelección para el 2020 y en noviembre él va a tener elecciones y van a renovar parte de los senadores y parte del Congreso y la mayoría de los gobernadores norteamericanos. Y para él es muy importante los votos que le da la campaña del muro. Y uno de los acuerdos que se habían buscado era que él no hablara del muro en la reunión con Peña Nieto. Y eso, desde luego, cuando los que están en contra de Kushner le dijeron al presidente Trump que no podía hablar del muro, pues lo enfureció en la plática y se lo soltaron prácticamente cuando ya iba a hablar por teléfono. Sí, eso acabó con la reunión y bueno, pues entonces hasta ahí vamos de la visita a Kushner y qué es lo que se está tratando en este momento.
Sí, falta ver todo esto del escenario de esta llamada guerra comercial, que en realidad es una guerra económica, porque las guerras económicas hoy tienen estas características de una guerra híbrida en términos de lo que representa el acero en el mundo, ¿sí? Y el aluminio. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la región, ¿quiénes son los principales? Hay 10 productores que abastecen a los Estados Unidos de acero. Canadá, Brasil y México son los 3 en la región, pero que ocupa Canadá el primer lugar, el tercero Brasil y el cuarto México. ¿Sí? Pero aquí hay una cuestión bien importante que lo vamos a ver. Llévense ustedes la sorpresa. El principal productor de acero, tanto de Canadá como de Brasil, como de México, es el famoso empresario hindú que vive en Londres, Mittal Arcelor, ¿sí? Exactamente, y vamos a ir un corte, y precisamente empresa del señor Mittal es la que está precisamente en Lázaro Cárdenas. Tiene varias plantas aquí en México. Pero una de ellas... La más importante es en Lázaro Cárdenas. Que muchos de los mexicanos pasamos años creyendo que seguía siendo mexicana. Así es. Entonces vamos entendiendo muchas cosas y muchos intereses. Y por cierto, por desgracia, los intereses son de muy pocos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Fíjense que precisamente el día de hoy compartimos un Twitter porque en la portada del periódico La Jornada, en este mosaico de noticias, vienen dos que contrastan demasiado y que pintan mucho lo que sucede. En una viene la alarmante violencia contra mujeres en México, esto lo dice la ONU, pero aquí viene la fotografía y se habla sobre que el cadáver de María Luisa Ortiz Arenas, integrante de la red de activistas femeninas, desgraciadamente fue localizado ayer en un paraje de Mexcaltepec, en el municipio de Taxco, en Guerrero, en inmediaciones de la carretera federal que conduce a Iguala. Esta luchadora social de 43 años fue reportada desaparecida desde el pasado viernes y bueno, su cuerpo tenía huellas de golpes de una agresividad tremenda, que más que la vida, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente y nos unimos al reclamo, por supuesto, por todo esto y todo lo que signifique y se traduzca en violencia. Por otra parte, vemos que en una nota, en la parte baja de esta nota, precisamente dice: el dueño de Amazon es Plaza Gates, quien tiene 90,000 millones de dólares. Jeff Bezos, el más rico del mundo, con 112,000 millones de dólares. Pero aquí dicen que en el listado de los mexicanos hay 17 mexicanos, ¿no? Y bueno, se contrasta la extrema riqueza, que no estamos en contra de la riqueza y de que haya empresa y que generen recursos, pero esto es una desproporción increíble. Y decimos, algo muy malo ha estado pasando. Obviamente ha estado pasando, y cómo se ha ido degradando la economía, precisamente el neoliberalismo, como para que la extrema riqueza esté en tan pocos y la extrema violencia esté en tantas y tantos más. Entonces aquí, en base a esto, estamos precisamente comentando, y lo traigo a colación, por lo que comenta el maestro de esta persona y de las riquezas y de las producciones de acero y de aluminio, y precisamente en México, una de las productoras más grandes de acero pertenece al señor que se llama curiosamente ArcelorMittal. Las dos como suenan un poco acero y metal, ¿no? Pero bueno, curiosamente. Y no solamente en México,
Ahorita el maestro nos va a compartir en qué otras regiones también, en qué otras partes del mundo también producen el acero y pues se van concentrando los intereses. Hablo de esto por la violencia también colindante con Guerrero, lo que ha pasado y lo que se vivió y se ha vivido, por ejemplo, en Michoacán. Entonces, ¿qué más decir también de Guerrero, verdad? Lo que estamos viviendo con esto, y con todo lo que ha pasado en Ayotzinapa y en tantas cosas que tienen que ver con minas, con metales preciosos, finalmente con recursos naturales. Maestro. Efectivamente, esto, la casualidad o la causalidad como manejamos en ciencias sociales, está estrechamente ligada a la violencia, a la concentración de la riqueza. La siderúrgica Lázaro Cárdenas, desde luego, está a un lado del puerto de Lázaro Cárdenas. Allí, la mayor exportación de hierro dio lugar a que hubiera un boom del acero a nivel internacional. ¿Gracias a qué? A que el hierro de México se lo robaran prácticamente y lo estuvieran enviando, ¿sí?, al mercado internacional, al mercado negro, ¿sí?, y esto generara una explosión de producción en todo el mundo y el acero se produjera a muy bajo precio y en China, por ejemplo, logró crearse enormes edificios y en gran parte del mundo. Pero, ¿qué hay alrededor? Y lo habíamos comentado en programas anteriores, del saqueo de las minas en Michoacán, del robo de campesinos, del robo de jóvenes, del robo de mujeres para que trabajaran en las minas. Pero no nada más en las minas, en la producción de amapola, en la siembra de amapola para la explotación y en los laboratorios del narcotráfico. Sí, esto está ligado a nivel internacional y a nivel global con lo que llamamos la neoesclavitud. Aquí hay otro fenómeno porque está interrelacionado con la forma en que se acumula globalmente el capital y permite que unos cuantos sean los que se benefician del capital, pero también cómo permite detonar la violencia en algunas áreas, particularmente como en México. En México la violencia no es un fenómeno nada más debido a la ineptitud o a la corrupción de policías o de las autoridades. Este es un proyecto que se opera a nivel internacional y que ya hemos hablado y que le hemos puesto nombre y que tiene toda una expresión nada más en México, sino también en otras regiones del mundo. Pero pues tenemos hoy el tema de la visita del señor Costner, y el señor Costner viene a ver temas de seguridad. Por ello, en Los Pinos se reúne también con el secretario de la Defensa y con el secretario de Marina y con el secretario de Comercio. En Estados Unidos, el principal consejero de Economía, Cohen, renunció, que era un moderado y que se oponía a esta guerra económica de Trump en el acero y que estaba tratando de negociar que llegara a buen puerto el Tratado de Libre Comercio. Si lo que estamos viendo aquí, si que esta confrontación a nivel de la Casa Blanca tiene que ver con otros escenarios y que son estos escenarios precisamente un conflicto por la disputa de quién asume la hegemonía a nivel global después de que Rusia hizo un gran despliegue del nuevo armamento de carácter nuclear y también de armamento ofensivo
pero no nuclear. Sí, esto está en esos terrenos y eso está generando una confrontación de intereses a nivel global muy importante. Por eso decimos que el affair entre Putin, entre el presidente Xi Jinping y el presidente Trump ha terminado, y quienes pensaban que podía haber sentarse a la mesa como lo está haciendo ahorita Corea, de que el niño terrible ya se volvió un niño pacífico y está negociando rápidamente y están desmantelando la posibilidad de una confrontación en Corea, entre las dos Coreas, pueda llegar y aterrizar en un acuerdo pacífico de reunificación de las dos Coreas. Jorge, querido. Sí, Celeste, es que son tantos los temas que plantea el maestro Rodolfo Sánchez Mena que a veces uno duda por dónde meter la aguja para sacar más hebra. Pero en cuanto a la cuestión de la minería en México y de esta exagerada, de esta obscena concentración de la riqueza, y en cambio de una diseminación indiscriminada de la violencia, Celeste, quisiera nada más hacer dos aportaciones. Mira, dentro de estos 17 mexicanos que son desvelados por Forbes en la lista de los más ricos del mundo, hay dos hombres que son dueños de mineras. Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles. Este hombre Bailleres, que también es patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que literalmente tomó el control de la economía y de la política mexicana con su modelo neoliberal a partir de la década de los 80. Pero hay otro de los muy, muy ricos, y ese se llama Germán Larrea Mota de Velasco, que es el dueño del Grupo México, señalado no solo por el tristísimo y lamentabilísimo caso de Pasta de Conchos, que lo recordamos aquí hace unos días, sino también por contaminar distintos cuerpos de agua y terrenos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo esa concentración de la riqueza es muy efectiva para muy poquitos, y cómo esa concentración de la riqueza provoca una mayor inseguridad. No, y además hace que esto mismo se vaya polarizando más. Cada vez va a haber más riqueza en menos manos y va a haber más miseria, por ende mayor violencia. Es por esto importantísimo el que analicemos todo el entorno y que veamos bien en dónde estamos parados y qué es lo que queremos para México. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en las frecuencias de Radio Turquesa y en las de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora estamos charlando y escuchando con mucha atención al maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, en este contexto en el cual se va polarizando las riquezas, ¿no? Se van haciendo y se van concentrando en menos manos, pero también se va multiplicando desgracias de diferente índole por cuestiones naturales, obviamente una falta de equilibrio. Lo seguimos escuchando en este contexto de lo que qué puede venir, qué escenario está ahorita y qué pasa en estos intereses nefastos de la guerra o de una posible guerra. Usted comenta cómo han ido bajando por una parte los acentos, por ejemplo, con Corea del Norte, ¿no? Pero que se prevé o que se piensa para otros escenarios. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que el presidente de Egipto, Al-Sisi, cuando se dio estas dos islas en Egipto, para Arabia Saudita, para uno de los príncipes de Arabia Saudita, no para toda la Arabia Saudita, donde se pretende hacer ahí una ciudad totalmente diferente al contexto político, religioso y de toda índole de Arabia Saudita.
una ciudad totalmente cosmopolita, ajena a la parte religiosa. ¿Y para qué esto? Bueno, pues esto se pretende para que tenga y se dé acceso a Israel a que tenga un dominio marítimo de la zona. Entonces vamos viendo circunstancias que se van complicando. Por otra parte, hay información que ojalá y no sea cierta. Aquí no se trata de un rumor, se trata de una alerta, amigos, porque se juega tanto con mentiras que yo creo que hay que vacunar y hay que decir las cosas. Están haciendo construcciones muy parecidas al Palacio de Gobierno sirio, muy parecidas a las estaciones de televisión, como lo que ya ha pasado en Libia, en otros países y en la misma Siria, cuando asesinaron me parece fue en el 2011, asesinaron a varios ministros y se trató de hacer creer a las personas, al pueblo sirio, que ya se había tomado el poder en Siria, cuando compraron a uno de los principales comunicadores de Siria, lo llevaron a Qatar, que es donde hicieron todo este montaje, que afortunadamente no funcionó, pero cuánto ha costado de sangre y de sufrimiento. Entonces, al parecer se quiere replicar esto mismo de otra manera, ya lo compartiremos con ustedes y se pretende hacer antes de agosto. Ojalá no suceda. Pero nos damos cuenta que estos intereses que tienen tanto, decimos qué enfermedad de querer más y más, no para tener un poder para ayudar a la gente, no para que la tierra sea un lugar mejor y habitable y en mejor convivencia, no, es precisamente estar en manos literalmente de enfermos mentales. Y no me refiero a uno, son un juego tremendo, porque aquí lo que hay que ver es que dices, bueno, quieren más poder, pero más poder ¿para qué? Para desarrollar la paz en lugar de la guerra o para qué, maestro? ¿Cómo está el escenario? Bueno, los escenarios de guerra que tenemos en América Latina, pues definitivamente el más próximo que tenemos sigue siendo Venezuela. Sigue siendo Venezuela a pesar de que ya aplazaron las elecciones que tienen previstas, también no está en firme la famosa cumbre que se había programado para Perú. Sí, ya entró en dudas porque está en conflicto quién es y cómo se va a manejar esa agenda. Ahora, lo del Medio Oriente, como lo hemos visto, sí tiene una fuerte repercusión en México y en América Latina. ¿Sí? Allá, ¿cuáles son los escenarios previsibles por las mismas declaraciones de los jefes de Estado o por parte de los principales voceros internacionales? Desde luego que uno de los focos de interés para declarar la guerra es Irán. El otro es, el segundo de ellos, pues es Líbano, ¿sí? Es Líbano y continuar y ampliar la guerra en Siria, ¿sí? Pero el escenario de desatar una guerra en Líbano, pues tiene que ver con nuevamente incendiar toda la región para tratar de restablecer el dominio norteamericano que prácticamente habían perdido, ¿sí? Aquí está en juego esto, y eso es lo que están planteando los que diseñan estos escenarios y estas estrategias. Y en ese diseño del escenario norteamericano, pensar, amigos, que el escenario norteamericano no es un país que esté homogéneo, es un país que está dividido en sus intereses económicos y políticos. Entonces, el hablar de Estados Unidos, vamos a entrecomillarlo, porque es hablar de los diferentes grupos de poder de Estados Unidos, que no todos van en la misma dirección. Recordemos estos neoconservadores expertos en mentiras, expertos en articular propaganda,
y expertos con un callo tremendo, ya tienen muchos años con esta experiencia, Jorge querido. Sí, Celestina, mira, a mí me gustaría apuntar dos cosas. La primera, el presidente Trump representa a un grupo económico poderoso que se identifica más con el llamado nacionalismo económico. Es decir, el de fortalecer la economía interna de los Estados Unidos. En cambio, el grupo rival, el de estos que tú le llamas con todo tino neoconservadores o neotrotskistas. ¿Por qué neotrotskistas? Bueno, porque Trotsky planteaba una revolución mundial y estos neoconservadores quieren el dominio del mundo. Lo que pretenden es que su poderío económico cada vez se amplíe más hasta asfixiar a Rusia y asfixiar a China. Entonces, Trump y su grupo económico son de nacionalistas económicos. Los neoconservadores son de imperialistas económicos. Con todo y todo, con todo lo que Trump tiene de criticable, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en el caso de México, ahora que se vino el anuncio, que dio el anuncio de imponer aranceles al acero y al aluminio, se quejó de Canadá y se quejó de México, en el caso de México, porque México dice no hace lo suficiente para impedir la llegada de drogas y criminales. Con todo y todo, Trump no quiere una confrontación bélica directa con Rusia y con China. Los neoconservadores sí la quieren. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de evaluar las cosas porque el escenario está demasiado complicado. Y veamos, amigos, cómo son las cosas tan evidentes y a la vez tan sutiles. A veces no las vemos. Lo comentábamos en días pasados. Esta ceremonia muy bonita del Oscar, ¿verdad? Pero nos vamos dando cuenta cómo hay un filo ahí de ataque a cosas que serían obvias atacar, ¿no? Y a ese temperamento hostil en muchas de las cosas en sus tratos de Trump. Y con cosas que son aberrantes contra el pueblo de México, pero muchas, cómo las han manipulado, porque no nos trataron mejor, ni hicieron lo mejor posible para México con una sonrisa, ¿no? Anteriormente. Entonces hay que estar alerta de muchas cosas, porque es parte de una propaganda. Vemos cómo se insistió en una propaganda de guerra, bajita la mano con este señor de que habló de que estaba orgulloso porque ha ido a combatir a Vietnam y le aplaudieron. ¿Y qué sucede si esto mismo lo hubieran dicho antes, para que vean cómo nos van acomodando y cómo nos van moldeando? Porque ya está y aceptado por propio Estados Unidos que esto no fue una guerra, o sea, fue una invasión, fue un genocidio, que hubo muchas mentiras y sin embargo ponen a alguien ahí a que se pare a decir que está orgulloso porque fue a combatir a Vietnam. No quiero decir que el señor lo haya hecho deliberadamente y a lo mejor estaba manipulado, en ese entonces pensaba que era lo mejor, o sea, en ese sentido no se critica. Lo que sí es la utilización del discurso en este momento, en el momento en que se han develado tantas cosas. Y por otra parte, manejar insistentemente los temas de minorías, de defensa de minorías, y entonces, ¿por qué no también defienden a las mayorías que están siendo atacadas en otros países y que están siendo violentados por intereses tan oscuros y que están muy por detrás, escondidos con tanto oropel que nos presenta ese Hollywood, que a veces se convierte en el terrible Hollywood, como lo dijimos en días pasados? Vamos a ir un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Vamos a escuchar una conclusión del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la opinión del maestro don Jorge Santa Cruz, pero también vamos a escuchar las cápsulas de nuestros queridos amigos Alberto Arellano y de Heriberto Campo. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia de las frecuencias de Radio Turquesa, de las de la Pantera. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, situado en Filomeno Mata número 8, en el bellísimo centro histórico de la Ciudad de México, desde este templo de la libertad, maestro Jorge Santa Cruz. Sí, y concretamente desde el Auditorio Francisco Zarco.
Exactamente. Queridos amigos, pidiéndole al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, después les comento porque me quiere ganar la sonrisa porque hay una anécdota curiosa y bueno, por eso, pero ya les platicaremos en otra ocasión. Maestro querido, ¿qué nos comparte como un colofón, pues sí, como un resumen de lo que hemos visto aquí? ¿Con qué tarea nos deja? Bueno, rápidamente, Celeste. Si los temas que traen al señor Costner, pues son muy importantes porque, es decir, la señora que tenemos encargada aquí en México como embajadora no es embajadora, y ella se va y cuando se canceló la reunión prácticamente se entendió que había una ruptura de relaciones entre Estados Unidos y México, y esto es muy delicado. La visita del señor Costner viene esto a aligerarlo y darle un tono más amable a la relación bilateral, y ojalá y que pronto tengamos un embajador para que se supere esta tensión, porque finalmente la relación de México con los Estados Unidos pues es de alta seguridad para ambos países. Esa es una. La otra, en cuanto a comercio, que ese es uno de los grandes debates. China propuso ya algo y que se está discutiendo a nivel global: relación bilateral para sustituir los famosos acuerdos de comercio tipo TLC, la relación bilateral. Sin modernizar los tratados, irse a la relación bilateral es una salida que México no la ha estado contemplando porque ha imperado la visión neoliberal, la visión que ha dominado en el país durante 30 años, pero que tenemos que superar e ir hacia adelante. Y esto es lo que se tiene que ver, que nuestro país salga adelante. Y la otra parte, que es la parte más delicada, que son los acuerdos de seguridad, esto no se va a resolver más que no con buena voluntad, no con la amistad de Costner con el señor Videgaray, sino con toda la experiencia que tiene el país y con las formas con las que hemos ido negociando y tratando, fundamentalmente en las áreas en donde tienen mayor experiencia, que es los señores secretarios de la Defensa, la Secretaría de Marina y todo el mecanismo de negociación diplomática que tenemos para ellos. Gracias, maestro querido. Jorge. Sí, Celeste Linda, yo creo que la visita del señor Kushner a México también tiene que ver con la cuestión de la seguridad en nuestro país de cara a las elecciones del 1 de julio. Hay mucho golpeteo en Estados Unidos, sin duda deben de ser inquietos porque el candidato oficial, me refiero a Meade, no repunta, porque Anaya parece superar el golpeteo. Y mira, yo diría esto: López Obrador representa en cierto modo el nacionalismo económico, una tendencia parecida a la de Trump. Yo nada más lo dejaría por lo pronto con puntos suspensivos. Excelente. Sí, pues queridos amigos, aquí es importante el que saquemos cada quien nuestras propias conclusiones. Yo quiero compartir con ustedes la cápsula de opinión de @heribertoocampo con nosotros desde Morelos. Adelante. Buenas tardes. Un agradecimiento a Voces del Periodista y en especial a la periodista Celeste Sáenz de Miera, que me permite este espacio para seguir informando de lo más destacado que ocurre aquí en Morelos. Pues sigue el calvario de los afectados del sismo del 19 de septiembre aquí en el estado. Son varios municipios que todavía siguen sin empezar esa reconstrucción, lo que tanto se ha hablado a nivel nacional como estatal. Y pues la gente ha salido a protestar a las calles, toda la gente que ha sufrido daños, que les cambió la vida de la noche a la mañana, han permanecido en la SEDATU durante varios días, ya tienen tomada esa secretaría federal, como también han empezado con los bloqueos en la ciudad de Cuernavaca,
Ayer se cerraron varias calles de aquí, de lo que es la zona de Cuernavaca, en la parte norte, pero también se cerró lo que es la autopista México-Acapulco, estuvo cerrada por varias horas por la gente, porque la gente está desesperada. ¿Y cómo no van a estar desesperados? Porque pues las tarjetas, tanto las de Fonden, del Fondo Nacional de Desastres, así como las tarjetas del gobierno estatal, como que le llaman Unidos por Morelos, que tiene un programa el gobierno estatal, pues no tienen fondos, o sea, no tienen dinero dichas tarjetas, y pues no se puede iniciar la reconstrucción. Y pues aunado a eso tenemos altas temperaturas ahorita en este momento en Morelos, y pues imaginan vivir en una casa de lona durante el día, el calor, pues cómo será, merma y todo eso la calidad de vida de una persona, ¿no? Y pues la gente ya quiere iniciar su vida normal, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Y pues no llega la ayuda, o sea, la ayuda del gobierno federal no llega, y la única ayuda que ha llegado y que sigue llegando es la gente que sigue aportando, ¿no? La sociedad civil, las organizaciones sociales son las que han ayudado. Pues les agradezco mucho por este espacio. Pues agradecemos enormemente la confianza a Heriberto Campo y a quienes nos mandan sus cápsulas de opinión, queridos amigos. Precisamente, fíjense, la situación es la titular de la SEDATU, Rosario Robles, cesó al delegado de la dependencia en Morelos, Rodrigo Peña Cepeda, luego de este bloqueo por el Paso Express por un grupo de familias damnificadas que desde el jueves pasado exigieron la atención de las autoridades federales. Seguramente ustedes ya habrán visto que Rosario Robles fue a Morelos, que finalmente aquí el cesar a una persona, no sé si es por el plantón, es porque se exhibieron las circunstancias como están. Finalmente la gente lamentablemente sigue padeciendo. El fondo de todo es que no se le soluciona su problemática, y eso es lo fundamental. Cesen a quien cesen o por qué lo cesen. Yo creo que hay que dar seguimiento a este caso, realmente nuestra solidaridad con todos allá en Morelos. También se decía que todavía no recibían la parte correspondiente a lo que le compete al estado de Morelos. Así es, totalmente. Entonces vamos a dar seguimiento, queridos amigos. Y yo le agradezco a Alberto Arellano también su El poder cápsula de la palabra en voces del periodista. Se trata solamente de desbloquear el smartphone. 69 mensajes recibidos en WhatsApp y 13 conversaciones activas en Facebook. En México, por supuesto que leemos. Leemos sí porque escribimos, es decir, tenemos algo que contar. Y en ese afán de decir está ligada la necesidad de compartir. Por tanto, leer y escribir es pensar en el otro para poder ser o sentirse menos solo. Las historias leídas en el móvil son diversas, desde noticias, memes y chismes, hasta los regaños del jefe por no responder la llamada a tiempo. Compartimos enojos y fantasías, los 16 números de nuestra tarjeta de crédito, contraseñas, sexo y más. Es increíble lo seguro y cómodo que nos sentimos en los lugares más inseguros y peligrosos. Todo por el afán de escribir para ser leídos. Nos excita saber que alguien nos lee. Somos, sin pretenderlo, escritores en potencia. Escribimos porque nos da la gana y porque cada vez tenemos menos ganas de mirarnos a la cara. Aquí la paradoja. Nos sentimos solos, pero no tenemos el valor de olerle la oreja al otro. Navegamos en el enviado y tocamos tierra firme con el leído. ¿Qué pasaría si no existieran las aplicaciones de mensajería? En teoría, el que escribe agarraría una hoja de papel y el que lee un libro. Pero no, la práctica es muy distinta. Hace años que la web 2.0 nos hizo participar de manera obsesiva y solo ahí podemos obtener una respuesta inmediata, útil, online. La urgencia de ser nos ha hecho ignorar el puente que une a la lectura con la escritura, la palabra. Es imposible imaginar cualquier relación afectiva sin su uso. Este es lenguaje, caricia y también cachetada. Es la comunicación y sus innumerables signos el motor de nuestra existencia y convivencia.
¿Realmente estamos solos? Hasta el que nos ignora nos dirige un mensaje: el silencio. La palabra es compañera, ruta y camino. Andemos entonces en ese círculo de comunicación donde cada mensaje toque al otro. Seamos responsables de lo que escribimos y de lo que leemos, ya que somos al final de la escritura o de la lectura un signo más que fortalece o debilita nuestra facultad de ser y estar, solo o acompañado. Para Voces del Periodista, Alberto Arellano. Muchísimas gracias, Alberto Arellano, @_Arellano A. Te agradecemos enormemente, igual le agradecemos a Heriberto Campo y a todos ustedes, queridos amigos, que vamos compartiendo la vida. Eso es lo que más agradecemos, porque el tiempo es lo más valioso. Lo que nosotros tenemos, se los damos con todo nuestro cariño. Gracias por recibirlo y gracias por corresponder de la misma manera con su tiempo y su espacio de vida. Les queremos entrañablemente. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, linda, gracias. Gracias, maestro don Rodolfo Gracias. Sánchez Mena. Gracias a ustedes. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo. Gracias. Hasta mañana.